Muy buenas tardes. Estamos ahorita con el doctor Rubén de León en una charla que invitamos a que nos acompañe aquí en Latidos del Campo para platicar acerca de la geriatría. Eh, a lo mejor mucha gente no sabe, aunque ya por ahí se ha popularizado la palabra, pero ¿de dónde nace? ¿Qué es? Es ahora ya una especialidad médica y tiene una gran importancia y relevancia porque cada vez somos más los adultos y adultos mayores que habitamos este planeta. Doctor. Claro que sí. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Platícanos un poquito de eso que estábamos platicando antes de empezar con esta sección. Precisamente esos datos bien interesantes. Vamos muy retrasados en nuestro país respecto al inicio, desde que se descubrió y se reconoció como una especialidad médica. Bueno, vamos retrasados y no a la vez, ¿no? Porque si pudiéramos decir que vamos retrasados, pues vamos retrasados en todo el mundo. Pero bueno, aquí la situación fue de que en la época antigua, cuando existía algún viejo, pues para empezar era muy raro que llegaran a viejos. A una edad avanzada, sí. Ya cuando llegabas a 50 años ya eres el viejo de la tribu, El ¿no? anciano. Sí. Y además te convertías en el líder, en el sabio, en el que interfería en todas las decisiones del pueblo o de la tribu. En la actualidad ya no se puede hacer tanto de esta manera porque bueno, ahora hay millones y millones de adultos mayores y no todos tienen por qué estar siendo líderes de las tribus o de las poblaciones, ¿no? O sea, ese concepto ya cambió, incluso cambió hasta el respeto que se tenía para los adultos mayores en aquellas épocas. Pero hay una situación muy importante. ¿Por qué nace esta intención o esta preocupación por abordar el adulto mayor como un núcleo de población diferente a los del resto? Pues porque ahora empezamos a crecer en número. Sí. ¿Por qué empezamos a crecer en número? Pues es muy sencillo. Porque antes nosotros teníamos muchos hijos. Bueno, de hecho, incluso tú y yo de seguro conocimos a muchos, cuando éramos niños conocimos a muchos compañeros que tenían 7, 8, 9 hermanos, ¿no? Sí. Y ahora en la actualidad, pues ya las parejas ya no quieren tener tantos hijos. Entonces, esta situación que cambió en un mundo donde, por ejemplo, aquí en México, en el tiempo de Echeverría, él decía que si nosotros teníamos más mexicanos, teníamos que hacíamos más patria. Entonces él estaba completamente opuesto a lo que eran, por ejemplo, los programas de planificación familiar. Sí. Hasta que llegaron presiones precisamente del extranjero, sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde le dicen, espérame tantito, si tú no empiezas a meter tus programas de planificación familiar y a controlar la población, pues se acaban los préstamos. Entonces, muy a pesar de Luis Echeverría y siguiendo con López Portillo, entonces tuvieron que estructurar en el sistema de salud pues todo un complejo de instituciones que se iban a dedicar a la planificación familiar. ¿Qué pasó con esto? Pues disminuyen la cantidad de niños que van naciendo o disminuye la natalidad. Pero conforme va avanzando la medicina, la ciencia y la tecnología, resulta que ahora vivimos más y la esperanza de vida se vuelve más alta. Sí. Entonces vamos a imaginarnos este contexto a nivel mundial, que no nada más es de México, donde van creciendo la población de adultos mayores y cada vez se hacen más viejos, llegan a edades más grandes, pero van disminuyendo los niños. La cantidad de infantes, ¿sí? Entonces a esto se le denomina una transición sociodemográfica y epidemiológica en todos los países, no nada más aquí. Lo curioso de todo es de que sucedió precisamente en países europeos, que son los que principalmente empezaron a tener este fenómeno más apreciable en sus poblaciones, que era necesario construir a lo mejor una especialidad médica un poquito más específica y dirigida a los individuos que estaban envejeciendo, porque nuestras características
como individuos envejecidos son muy diferentes a los adultos jóvenes, a los adultos más jóvenes, a adolescentes y niños, definitivamente. De ahí nacen los estudios de geriatría, pero sin embargo no en todos los países aparece la geriatría como especialidad en el mismo momento, ¿sí? Incluso nosotros aquí en Querétaro, o en la institución pública donde yo trabajaba, no estaba estructurado ninguna clínica, ningún hospital, ni siquiera las especialidades médicas relativas o relacionadas al adulto mayor, a la atención al adulto mayor. Afortunadamente, a principios de este siglo, o sea, ya pasando el 2000, se empezaron a diseñar programas de educación para formar especialistas en geriatría aquí en Querétaro. Ya ahorita ya tenemos más geriatras. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que somos muchos viejos. Sí. Pero si quieres, el problema lo abordamos desde antes. El problema viene desde antes a nivel mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Ese es el disparador de todo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y todos lo sabemos, y si no lo sabemos, pues lo podemos leer en el internet, en cualquier página, hubo millones de muertos. ¿Qué es lo que pasa después de una guerra? Lo que pasa después de una guerra es que viene una especie como de temporada de pretender volver a resurgir de esas cenizas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la gente, como que hubo un manejo inconsciente de las poblaciones en querer reponer toda la gente que se había muerto por tener nuevamente niños. Entonces, a partir de 1945, que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber este fenómeno, y no nada más en los países que estuvieron interviniendo directamente en las guerras, sino en todo el mundo, hasta afectó a Latinoamérica. Entonces todas las familias empezaron a tener hijos, hasta que llegó la planificación familiar. Entonces estamos hablando de unos 20 años, en lo que termina la guerra y en lo que empiezan los programas de planificación familiar, donde la ciencia médica y las políticas públicas de todos los países dicen, espérenme tantito, ya nos estamos llenando de niños. Por fin se pudieron poner de acuerdo en algo. Entonces, todos estos niños que nacimos, porque nacimos en esa época nosotros también, en esa época entre el 50 y vamos a decir el 65, entre el 45 y el 65, son los que se han denominado como los baby boomers. Es un término en inglés que, bueno, quiere decir baby, son bebés, y boomers es una explosión. En pocas palabras, fue una explosión de bebés en todo el mundo, ¿sí? El problema no es tanto que hubiera habido una explosión de bebés, a lo mejor ya estamos repoblando el planeta Tierra nuevamente, ¿no? El problema fue que conforme íbamos avanzando y se iba generando un problema, entonces tienen que empezar a cambiar las situaciones, porque la planificación familiar ya viene aproximadamente en el 65, aquí en México por ahí del 73, 75. Sí. Incluso, bueno, yo te comento que yo cuando recién egresé de la Facultad de Medicina, entré a trabajar a la Secretaría de Salud, a la nueva Dirección de Planificación Familiar. Entonces, tuve que aprender todo lo de planificación familiar, porque nada de eso lo había visto yo en la facultad. Sí. Nada. Entonces nos sucede lo mismo que en todas las carreras, ¿no? Estudias unos temas y luego desarrollas o desempeñas otras funciones medio distintas apegadas a tu carrera. Bueno, el chiste es de que si también la ciencia y la tecnología han logrado que nosotros vivamos más años, pues entonces la esperanza de vida se vuelve alarga, sí, más prominente. Ahora lo voy a hablar en forma de esperanza de vida. Cuando yo nací, de seguro el médico que estuvo atendiendo el parto de mi madre, al ver que era yo un varón, dijo, en este momento la esperanza de vida del hombre es de 51 años de edad. O sea, en el momento que yo nací ya era de 51 años de edad.
Obviamente cuando yo llegué a los 51 años, pues ya era como de 68. Y cuando llego a 68 ya era de 76. Y ahorita, sí, va escalando. y También. ahorita dicen, bueno, no ahorita, en algunas informaciones recientes o proyecciones estadísticas, dicen que si tú ya llegas a 60 años, ya tienes probabilidad de llegar a los 82. Entonces, si así sigue el curso de las cosas, entonces creo que no me voy a morir. No sé qué van a hacer conmigo. Bueno, ese es un chiste, pero de todos modos, es una reflexión Sí. que nos tenemos que hacer al respecto, porque a final de cuentas, la expectativa de vida no es otra cosa más que el promedio de toda la mortalidad de una población. O sea, sacamos todas las causas de muerte que ha habido, desde los niños de recién nacidos de 1 año, de 5 años, jóvenes, toda la población hasta los 100 años. Vemos a qué edad se murieron, hacemos un promedio y sale 76. Para la mujer, 75, 74 para el hombre. Eso no quiere decir que no estamos garantizados de llegar hasta los 74, porque la vida no funciona así. Sí. Pero sí funciona para el sistema de salud, porque tienen que hacer políticas públicas acordes a esa esperanza de vida. Y no nada más políticas públicas, destinar presupuestos. Entonces resulta que cuando yo estudié medicina, podríamos ir a los hospitales generales a practicar y nos encontrábamos que el primer piso era toda una ala, era de pediatría, otra ala del hospital de pediatría, el otro era de ginecobstetricia, ginecología, pero no existía geriatría. Pero si ahora ya hay menos niños y más adultos mayores, entonces tal parece que la estructura hospitalaria también la tendríamos que modificar. ir modificando. A lo mejor ya no quito la de pediatría porque, bueno, todavía seguimos teniendo una gran cantidad de población de niños a comparación de países europeos ahorita en este momento. Incluso uno va, por ejemplo, a París y ya no te encuentras niños. Es muy raro encontrarte una pareja que ande con una carriola en la calle, ¿no? O en un parque, aunque siempre hay algunos parques por ahí con juegos infantiles, pero en realidad son muy, muy escasos, ¿no? Aquí en México todavía tenemos muchos niños, pero de todos modos no tenemos o no teníamos una estructura hasta que apareció en la Ciudad de México el Instituto Nacional de Geriatría, lo cual me parece bastante bueno, pero se necesita estructurar esa atención geriátrica no nada más en un instituto nacional, sino en todas las dependencias públicas y privadas. Y te repito, afortunadamente ya existen más universidades que lo están planteando. La primera vez que yo me metí a esta situación fue precisamente aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando se generó la primer promoción para hacer la maestría en geriatría. Les recuerdo a los que nos escuchan que hacer una maestría o un posgrado es que vas a hacer investigación en el campo de, o sea, no te vas a hacer médico de consultorio para atender ancianos, que sí tenemos esa capacidad para hacerlo, pero básicamente es para hacer investigación. Sí. Entonces tuve la fortuna de estar en investigación médica en el adulto mayor aquí en Querétaro y promoviendo otros estudios de investigación, porque a final de cuentas la única forma que tenemos nosotros para ir conociendo una problemática es investigarla, pero con una metodología, como lo marcan los cánones de la ciencia. Y el problema a la vez no es tanto, dijéramos, que somos ya muchos adultos mayores y que a lo mejor necesitamos atención médica. No, hay otras cosas más que impactan en las poblaciones, que es todo lo social. Sí. Entonces aquí entramos en otra reflexión. Bueno, una cosa es que me atiendan de mis enfermedades, las tenga o no las tenga, si tengo 10 o una o ninguna. Yo voy al sistema de salud público o privado y a lo mejor me atiendo. Pero ¿qué pasa con la arquitectura? ¿Estará diseñada para adultos mayores? ¿Qué pasa con la discriminación al adulto mayor
qué es lo que pasa con el abandono, qué es lo que pasa con tantísimas situaciones que llega a haber. Y entonces son reflexiones que necesitamos ponerlas como temas de debate y discusión en las mesas o de reflexión como lo estamos haciendo en este momento, para que nosotros también le vayamos dando un significado y un sentido muy diferente a la vejez. Y no temerle a la vejez, sino todo lo contrario. Sí, tristemente todavía no se valora como es un adulto mayor y con todo lo que implica, porque es la aceptación social, es el tiempo de dedicación, porque ya no tiene a lo mejor la misma habilidad de movilidad, de alimentación, de fuerza para ser autosuficiente en algunas cosas. Entonces, todo eso se tiene que pensar y se tiene que tomar en cuenta. No, no puedes dejarlo como en la antigüedad, pues enciérralo en su habitación y nos vamos a trabajar y ahí que se quede el abuelito. ¿Sí? Entonces hay que recapitular en muchas cosas, no Sí. nada más incluso ahorita ya no hay tantos asilos, ahorita la moda son las casas o las residencias para adultos mayores, pero son instituciones privadas, obviamente, pero tienen una buena lógica, ¿no? Es una buena opción para muchas personas, que más que un asilo ya es una residencia en donde tú puedes entrar y salir, pero ya tienes cuidadores 24/7, Sí. esto quiere decir todo el tiempo. Y regresando un poquito a la transición demográfica, a cómo va cambiando la población. Cuando uno hace exploraciones o investigaciones sobre la población, generalmente, sobre todo el INEGI, empiezan a mostrarnos las pirámides de población. Bueno, de hecho le llamaban pirámide porque parecía pirámide, donde hasta abajo estaba toda la cantidad de niños, adolescentes, adultos y hasta acá viejitos, de los raros que había. Esto ya no es una pirámide, ya desde hace muchos años se niveló. Hay quienes dicen que la pirámide se va a invertir, pero eso no es cierto. Todavía no. Nosotros tenemos proyecciones para para el 2050, donde probablemente quede más bien como barrilito. ¿Sí? Pero ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando dijimos que cuando nacimos nosotros habían nacido muchos bebés en el planeta, en todo el planeta? Sí. Y que por eso nos denominaron la generación de baby boomers o explosión de bebés. ¿Qué crees que pasó con todo este conglomerado de población? Se hicieron adolescentes, los hicieron adultos, luego adultos más grandes, y ahora todos son viejos. Entonces ahorita estamos en una época donde hay una explosión de viejos, pero que somos los baby boomers que ya envejecimos. Prácticamente todos ahorita somos viejos. Entonces también tenemos un conflicto generacional. Sí. Porque sí. Estamos en pañales por un lado en la geriatría y por otro lado ya está la explosión de la viejos. vida ya nos llevó a una etapa fuera de control. Entonces pareciera que ahorita hay mucha tela de donde cortar, donde pueden aprender todos los médicos, donde pueden diseñar nuevas políticas y sobre todo tal vez hasta estructurar nuevos comportamientos en las familias, en la sociedad, sí. Porque se impactó a todos los niveles, ¿no? Sí, y lamentablemente en las cuestiones de dirección política también han llegado nuevas generaciones. Y ahora nos sorprende que dicen el presidente de la república más joven del mundo o del país en muchas generaciones, el presidente municipal más joven, y los adultos que antes tenían ciertos parámetros de visión que cuidaban, porque la edad nos hace también tener cierto cuidado con las gentes de nuestra edad y de nuestra generación. Pero cuando son generaciones más abajo y no hay ese nivel de conciencia para seguir manteniendo el respeto, el apoyo por esa gente mayor
que no es desechable, que no porque esté viejo ya terminó su vida y su vida productiva y no sirven para nada más que para robarnos el oxígeno, como he oído despectivamente a gente decir, así, literal. Son los que a veces se salen del de que vamos a hacer cosas para jóvenes, porque en Europa está de moda que haya muchas ciclovías, y ahora todo en mi ciudad vamos a meter ciclovías, pero en una ciudad que no tiene las calles diseñadas para que haya ciclovías, que no tiene la viabilidad para que se pueda implementar, que creció a lo tonto y las zonas de trabajo están completamente opuestas a las zonas habitacionales, donde para ir el obrero que vive en una colonia arriba de un cerro tiene que bajarlo y llegar a otra loma del otro lado donde está su empresa, no va a ir en bicicleta subiendo y bajando cerros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué queremos ciclovías ahí? Pero en Europa se ven bien bonitas. Bueno, ya nos expusiste un panorama un poquito complicado, pero es que así es la vida. Sí, sí. Así es la vida de complicada, y a lo mejor si nosotros volteamos los ojos hacia Europa, es nada más para tomar lo que mejor nos parezca de las acciones que llevan a cabo allá para aplicarlas acá. Pero a final de cuentas, nosotros tenemos nuestras propias características, sí, de todo tipo, sociales, políticas, de diseño, de, como tú decías, de mala planeación, geográficas. Entonces aquí lo que se hace necesario es que nosotros abordemos los temas del adulto mayor, pero en todos los campos, porque tenemos que aprender a sobrevivir de la mejor manera, y se puede, y muy bien, pese a las circunstancias, ¿sí? A final de cuentas, lo que nosotros tenemos que considerar, si nos están escuchando también algunos adultos mayores, es decirles que por lo menos tenemos el privilegio de haber llegado a ser adultos mayores. Por lo menos ya sé lo que es llegar a ser adulto mayor. Hubo niños que se murieron de cáncer a los 4 años de edad, jóvenes a los entre 19 y 25 que normalmente se mueren en accidentes vehiculares, los adultos que se murieron de cáncer, la señora que se murió en un parto, tantísima gente que se muere a tantas edades, y yo ya tengo 70. ¡Ah, caray! Pues ya es una bendición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde empezamos también a ver que se puede echar una mirada a algo que le vamos a llamar el sentido de vida. Pero antes que el sentido de vida, que son temas muy extensos, tenemos que empezar a ver esto que estás tú planteando ahorita. ¿Qué hacemos nosotros para poder entender y vivir mejor desde niños hasta adultos mayores en armonía con los adultos mayores? Bueno, eso se llama educación. ¿Y cómo le vamos a llamar? Educación en el envejecimiento, ¿sí? No es posible que yo no pueda enseñarle a un niño el respeto a un viejo si no tengo yo ni siquiera las nociones de lo que es, o si yo mismo lo discrimino. Que por cierto, la discriminación es otro tema muy interesante, sí, que hay que abordarlo un poquito más profundamente, porque tiene unas consideraciones psicológicas de cada uno de nosotros que son muy interesantes, pero bueno, eso lo platicaremos ya más adelante en otra cápsula muy específica para eso, porque es todo un tema y que afecta mucho además, emocionalmente. Correcto, e incluso yo creo que lo que es el abordaje por parte de la medicina en el adulto mayor, hasta ahorita le he llamado yo geriatría, porque precisamente de eso se trata. Es como si fuera la medicina interna del adulto mayor, donde abordamos todas las enfermedades. Pero hay otro aspecto que también se enseña en la especialidad, que es la gerontología. ¿Qué es la gerontología? La gerontología también es el abordaje al adulto mayor, pero desde el punto de vista social, psicológico, y en general de todo su contexto, que también forma parte del por qué se está enfermando, y lo tenemos que tratar en geriatría. O sea, sí, no todos son enfermedades. Porque obviamente va a haber muchas personas que les interese que pudiéramos hablar aquí de puros temas de enfermedades, ¿no?
de osteoporosis, de artrosis, de artritis, de diabetes. Bueno, pues todo eso se puede platicar, pero creo que los temas más importantes giran alrededor de la gerontología, porque teniendo nosotros un panorama más amplio de este sentido, también nos puede conducir a una vejez saludable o más exitosa con todo y mis enfermedades. No todo es la visita al médico. De todos modos, no lo podemos Tarde evitar, que tenemos que ir temprano, con el sí, médico, vamos, ¿no? vamos a caer ahí, pero bueno, incluso desde la aceptación de uno mismo, a que estamos envejeciendo, y si yo a los 20 años brincaba como chiva loca en el cerro, pues ahorita yo mis 63 años ya no lo puedo hacer, o con la misma agilidad, porque me doy un porrazo el primer brinco que dé, ya la coordinación motriz, la fuerza, etcétera, ya no es la misma. Y tengo compañeros, amigos, que les ha costado aceptar que hay cosas que ya no se pueden hacer como cuando estaba uno joven, y tienes que asimilarlo y también cuidarte. Entonces, porque sí, puede ser una irresponsabilidad, es correcto. en ese caso mía, de arriesgarme a hacer cosas de jóvenes, arriesgando a mi familia cuando ando manejando o cuando ando solo, o dejarlos desprotegidos si algo me pasa. Y esos son temas muy interesantes. ¿Por qué hay adultos mayores que se quieren sentir todavía jóvenes? ¿Por qué le damos mayor valor a la juventud si la vejez es una especie de culminación de experiencias y de sabiduría? ¿Sí? Todo eso tiene una explicación. Pero si la gente que a ti te está escuchando en este momento en tus programas puede también opinar, que opinen con algunos temas, y con gusto Sí. los podríamos tratar, los podríamos desmenuzar y platicar. Claro, de todos modos tú y yo tenemos ya una idea del panorama que tenemos adelante, de lo que hay que abordar con el adulto mayor, pero nunca faltan las necesidades sentidas, que son precisamente qué es lo que algunos adultos mayores consideran para ellos que debe ser importante. Sí. Pues a lo mejor también para mí es importante, ¿no? Sí, porque tú tocaste ahorita un tema, bueno, varios temas, y lo que puedo hacer de joven o no, y cuando ya te jubilas o no, que también esa es otra cosa. Y bueno, el tiempo que hago, ya me jubilé, ¿y ahora qué hago? Muchas cosas que se pueden platicar al respecto, y sobre todo compartir experiencias de otras personas, pero básicamente de lo que se ha estudiado, de lo que se ha hecho y de lo que se puede impulsar para que nosotros mismos podamos no nada más sobrevivir, sino vivir a plenitud, Eso disfrutar nuestra vejez. Eso es lo importante. No vamos a despertar todos los días y nada más decir gracias a Dios que estoy vivo, pero y las otras 23 horas del día, ¿qué voy a hacer? Es correcto. Sino que, gracias a Dios estoy vivo, voy a hacer esto y esto y esto, esta es mi rutina, hoy voy a leer, hoy voy a ir al cine, hoy voy a ir al parque, voy a aprender a hacer algo. Nunca es tarde para aprender a hacer algo. Siempre está uno aprendiendo, aunque no lo quiera uno reconocer. Simplemente el hecho de agarrar uno de estos teléfonos modernos y tratar de mandar un mensaje, ya tuviste que aprender a hacerlo. Y fíjate una cosa muy importante, aprovechando lo que estás comentando, hay un refrán por ahí, que por cierto es completamente falso, que dice: chango viejo no aprende maroma nueva. Falso. Si vieran todo lo que aprendemos los viejos. Nosotros mismos aprendemos tantas cosas y nadie nos lo impide, al contrario. Más bien nosotros nos limitamos, se nos cierra el mundo, sentimos que la edad ya llegó para que no hagamos nada, y de aquí para arriba no vemos ya nada. Cuando tenemos unas expectativas y una visión de mundo mucho más grande que cualquier joven o cualquier persona 20 años, 10 años más joven que nosotros. La visión de mundo es completamente diferente, y eso nos permite hacer análisis, escribir, dictar alguna clase, lo que sea. Es increíble cómo nos boicoteamos a veces y no disfrutamos la vida. Es correcto. Entonces yo creo que hay que hacer el esfuerzo, o hay que abrirse
a la posibilidad de aprender lo que sea. Incluso si ahorita lo único que tengo a la mano es mi teléfono celular, que es una tecnología que, bueno, cuando yo era joven y niño nunca me lo hubiera imaginado de esa forma. ¿Qué te parece si nada más hoy una aplicación le digo a mi nieto o a mi hijo que me enseñe cómo usarla? Nada más una. Y verás que le sacamos mucho provecho. Yo me acuerdo cuando estaba chico, había un programa que se llamaba, de caricaturas, se llamaba Los Supersónicos. Correcto. Sí, lo recuerdo perfecto. Y decía uno, ay, ¿a poco va a haber un día en que el reloj te llamen y demás? Sí, mira. Y las videoconferencias, las videollamadas, ¿no? Sí, las cintas para caminar como las escaleras eléctricas, todo eso ya. Los carros que se subían, los hacían maleta y te bajabas del auto y pum, 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 se hacía en una maleta. Pues ya están las bicicletas que se hacen maleta. Sí. Eléctricas. Sí, y podemos hablar de tantísimas cosas, ¿no? Bueno, el mismo automóvil, ¿no? Yo me acuerdo que cuando íbamos a la universidad yo tenía mi bochito, porque bueno, a la universidad siempre te preguntaban los compañeros que si tenías auto o bochito. No, pues yo bocho. Pero bajar la ventanilla con manija, la aletita para que nos entrara el aire. El radio nada más era puro radio AM, no había ni FM. Si alguien tenía un radio FM era porque era rico. No, ahí no podías escuchar otra música más la que te daba el radio. Entonces poníamos a los Beatles en Radio Éxitos o a ver qué. Y así podemos hacer muchas cosas. Una remembranza de cómo han cambiado, por ejemplo, las tecnologías, ¿no? Ahora me subo a mi auto y ya tiene una pantalla que inalámbricamente se conecta a mi celular, pongo mi música de Spotify, tengo los teléfonos ahí que se pueden comunicar en cualquier momento sin que yo suelte el volante. Tengo el GPS, el mapa que me dice cómo llegar para ver a Carlos, pues ya me dice cómo llegar. Te dice si no te pusiste el cinturón por aquello de que se te haya olvidado. Todo. Entonces, también hay que disfrutarlo. Sí. Y son muchas cosas, entonces, y lo que nos falta. Entonces, yo creo que hay que verlo más bien como una oportunidad que te sigue ofreciendo la vida para seguirte sorprendiendo, admirando y dándole un sentido a toda la vida. Sí. Yo creo que es muy importante. Y bueno, doctor, pues estás cordialmente invitado para que nuestro auditorio se siente contigo unos ratitos a reflexionar, sí, a escucharte, a tomar esas enseñanzas que siempre es bueno absorberlas, reflexionarlas y actuar en beneficio de nosotros mismos. Si como adultos mayores en un momento dado sentimos que nos está faltando un poco de atención, no nos enfrasquemos en que no me atienden, no me quieren. Quiéranse ustedes mismos y empiecen a hacer actividades para sentirse a gusto ustedes mismos. Eso es lo más importante. Claro que sí. Gracias, doctor Rubén. Al contrario, Carlos. Gracias por la plática. Gracias. Y seguimos aquí en Latidos del Campo.